La aldosterona y su efecto en la estimulación de la secreción de potasio. Este mecanismo lo va a hacer a través de dos efectos. El primero es cuando la aldosterona va a estimular la resolución de sodio en las células principales, en el túbulo colector y en el túbulo distal. Esto lo va a hacer gracias a la bomba ATPasa sodio-potasio, pero al mismo tiempo bombea potasio hacia el interior de las células. Por eso decimos que la aldosterona es un potente regulador de las células principales que hacen este mecanismo. El segundo efecto es que la aldosterona incrementa los canales de potasio que tengamos para su difusión de este y por lo tanto aumenta la permeabilidad. Por eso la aldosterona aumenta la excreción de potasio y es un potenciador de la excreción de nuestro ion. Es decir, por eso en esta gráfica nos muestra que la aldosterona plasmática, entre más está aumentada y la concentración extracelular de potasio está aumentada, es como va a aumentar la excreción urinaria de potasio para regular estos valores. Vamos a hablar del control por retroalimentación negativa. Ese es como un checklist de nuestro sistema de retroalimentación aldosterona-potasio. La aldosterona la van a sintetizar las glándulas suprarrenales, pero esta va a ser controlada dependiendo la concentración extracelular que tengamos de potasio. Es decir, cuando hay un aumento de la concentración de potasio en el líquido extracelular aproximadamente de 3.000 equivalentes, va a aumentar nuestra secreción plasmática de la aldosterona. Nos dice que de 0 hasta 60 nanogramos sobre 100 mililitros. Esto es 10 veces su valor a lo normal y por eso hablamos de un sistema poderoso de retroalimentación negativa gracias a la aldosterona. Lo vamos a dividir por 3 bloques. El primer bloque es una concentración elevada de potasio en nuestro líquido extracelular. Esto nos va a hacer que las glándulas suprarrenales secreten aldosterona y por lo tanto tengamos una concentración elevada plasmática de aldosterona. Por lo tanto, nuestra concentración de potasio en nuestros riñones va a estar incrementada. ¿Para qué? Para que en el bloque 3 y en el bloque 4 tengamos un aumento en nuestra excreción urinaria de potasio. Y por eso decimos que nuestra retroalimentación es esta. Cuando nosotros hayamos ingerido mucho potasio, es la aldosterona quien se va a encargar de equilibrar esta ingestión excesiva por medio de nuestra de excreción urinaria de potasio, que vuelve a entrar al potasio en los valores normales, por los efectos que acabo de explicar. ¿Qué pasa cuando hay una alteración en este sistema de retroalimentación negativa? Vamos a tener la patología de la enfermedad de Addison, que esta se caracteriza por no tener ninguna secreción de aldosterona. Lo que nos va a hacer es que se reduzca la secreción renal de potasio y por lo tanto aumente la concentración plasmática de potasio. El efecto contrario lo tenemos en el aldosteronismo primario, que es la secreción excesiva de aldosterona, cuando nuestras glándulas suprarrenales comienzan a sintetizar mucha aldosterona y hay una secreción urinaria de potasio demasiado elevada. Lo que va a hacer es que nuestra concentración plasmática de potasio esté muy reducida debido a la excreción tan elevada de potasio en la orina que tenemos. Y también nuestro sistema de retroalimentación va a contribuir a la captación celular de potasio. Y vamos aquí a tener dos ejemplos que son contrarios. Para empezar, vamos a tener condiciones normales de potasio y, por ejemplo, cuando una persona ingresa a su cuerpo una ingestión elevada de potasio, nos dice aproximadamente casi 7 veces mayor a lo normal, el ligero aumento de la concentración de potasio, que en sus concentraciones normales es de 4.2, se eleva a 4.3 milequivalentes sobre litro. Realmente no es mucho, gracias a que este sistema de retroalimentación de la aldosterona funciona correctamente y nos permite eliminar este aumento de la ingestión de potasio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una extirpación en nuestras glándulas suprarrenales? Nuestras glándulas suprarrenales no van a poder secretar nada de la aldosterona. ¿Y qué pasa? Cuando una persona ingiere 7 veces mayor la ingestión de potasio de lo normal, va a elevar su concentración plasmática de potasio, que en condiciones normales era de 4.2, lo puede elevar hasta 3.8 hasta 4.7 milequivalentes sobre litros en nuestra concentración plasmática de potasio. ¿Qué quiere decir? Aquí nuestro sistema de retroalimentación no está funcionando. Nuestras glándulas suprarrenales no están secretando aldosterona, que es lo que necesitamos para que vuelva a traer el potasio a sus valores normales.
Y por eso decimos que el mal funcionamiento en este sistema de retroalimentación nos va a dar dos patologías que son contrarias al mismo tiempo. La enfermedad de Addison, que nos va a dar una hiperpotasemia porque no va a haber nada de aldosterona, y nuestro aldosteronismo primario, que nos va a dar una hipopotasemia, y es una de sus características, ya que va a haber muchísima aldosterona plasmática. Bueno, ahora vamos a hablar del aumento del flujo tubular distal, y el aumento de este flujo va a ocurrir por tres condiciones. El primero, por la expansión del volumen. El dos, por una ingestión elevada de sodio, que va a hacer que el agua pase, porque el sodio va a jalar al agua, por lo tanto va a aumentar este flujo tubular. Y el tercero va a ser el tratamiento con diuréticos, que sabemos que una de su función principal es excretar este volumen, en la orina. ¿Y esto qué va a hacer? El aumento de este flujo tubular nos va a ayudar a una mayor secreción de potasio. Esto lo va a hacer, va a estar influido en los túbulos distales y túbulos colectores. Y por el contrario, el efecto contrario es la reducción del flujo tubular distal, como ocurre en la pérdida de sodio, por lo tanto no va a jalar agua, no va a haber un aumento del flujo tubular distal, por lo tanto tiende a reducir esta secreción de potasio. Por lo tanto, en resumen podemos decir que entre mayor flujo tubular va a haber una mayor secreción de potasio. Vamos a hablar ahorita cómo funciona el sodio en esta regulación de potasio, que realmente el sodio no afecta mucho nuestra secreción de potasio por medio de dos mecanismos. Cuando una persona ingiere demasiado sodio en sus comidas, va a hacer una reducción en la secreción de aldosterona. Por lo tanto, nos va a reducir la secreción de potasio y vamos a tener una reducción de la secreción urinaria de potasio. Nos va a hacer que nosotros tengamos mucha concentración plasmática de potasio porque no se está eliminando, porque no hay aldosterona, no hay una secreción adecuada de aldosterona. Pero ¿qué pasa? También esta ingestión elevada de sodio nos ayuda, como les había dicho, por la traspasión del agua, nos va a aumentar el flujo tubular distal. Por lo tanto, nos va a ayudar a la secreción de potasio. Por eso decimos que estos dos efectos son equilibradores. ¿Y qué pasa por ejemplo, cuando una persona consume muy poco sodio? Nos va a hacer una secreción mayor de aldosterona, por lo tanto vamos a tener una secreción urinaria mayor de potasio y una concentración plasmática menor de potasio. Y su efecto contrario es que va a haber un menor flujo tubular sobre la secreción de potasio, y por lo tanto no vamos a excretar tanto potasio, pero eso no nos va a importar tanto porque la aldosterona cumple esta función. Por eso decimos que los cambios en la excreción de potasio no se van a ver tan alterados porque tanto ingeríamos sodio o dejemos de ingerir este sodio, ya que tiene estos dos efectos que son muy bien equilibrados por la aldosterona y por el aumento del flujo tubular distal. Vamos a hablar de mecanismos. Que la acidosis va a reducir la secreción de potasio y la alcalosis va a aumentar la secreción de potasio. Vamos a ver el mecanismo de la acidosis y por lo tanto vamos a entender el de la alcalosis. Este mecanismo de la acidosis es que va a inhibir la secreción de potasio en la reducción de la actividad de la bomba ATPase sodio-potasio, que es un cotransporte que nos ayuda. Entonces lo inhibe, por lo tanto va a haber una reducción en la secreción de potasio, y pues este potasio va a tener como consecuencia que nuestra concentración plasmática pues se va a ver afectada, porque va a haber mucho más, porque no vamos a poder excretar como normalmente lo hacemos. Y la acidosis va a reducir el número de canales de potasio en la membrana luminal, que habíamos visto que este es un efecto muy importante porque nos ayuda a la difusión del potasio, nos aumenta la permeabilidad. Entonces la acidosis inhibe o interrumpe estos canales, los reduce, por lo tanto no va a haber la difusión de potasio y no va a haber la secreción que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Algo muy interesante es que cuando un paciente presenta acidosis crónica, es decir, acidosis que ya se ha presentado durante largo tiempo, va a haber un aumento en la excreción de potasio, y esto lo va a hacer porque va a inhibir la reabsorción en el túbulo proximal de cloruro de sodio y de agua, y como hablábamos de que son cotransportes, pues por tanto va a estimular la secreción de potasio, y al mismo tiempo va a inhibir este efecto de la bomba ATPase sodio-potasio. En conclusión, podemos decir que la acidosis crónica aumenta la secreción de potasio y la acidosis aguda inhibe o más bien disminuye la secreción de potasio. Vamos a hablar de dietas.
La dieta típica, pero para las tribus amazónicas, es que tienen una baja ingestión de sodio y un aumento en la ingestión de potasio. Aproximadamente la ingestión de sodio de ellos está entre 10 y 20 milismoles al día y la ingestión de potasio está aproximadamente en 200 milismoles al día. Su dieta se basa prácticamente en frutas y verduras y ningún o muy poco alimento procesado. Y esto, bueno, es muy importante. ¿Por qué? Porque esta población se caracteriza por no tener aumentos en la presión arterial, por no causar o no presentar enfermedades coronarias. Además, va a disminuir su riesgo a tener un accidente cerebrovascular, su presión arterial va a estar reducida y va a tener menos complicaciones o va a presentar menos riesgos a sufrir alguna enfermedad de las arterias coronarias o algunas enfermedades renales. Y la dieta habitual para personas para las personas de industrialización o las personas comunes, que nuestra dieta se basa prácticamente en alimentos ultraprocesados, es que nuestra dieta va a estar rica en sodio y baja en potasio, lo contrario de la dieta pasada. Nuestra ingestión de sodio está aproximadamente entre 140 y 180 milismoles al día y la ingestión de potasio está entre 30 y 70 milismoles al día. Esto es lo que quiere decir que aumenta muchísimo nuestro riesgo a hipertensión arterial, a enfermedades coronarias, a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades renales. Pues lo contrario. Por lo tanto, hablamos de una guía dietética y esta nos dice que nuestra dieta habitual o nuestra dieta más bien ideal debería de ser muy baja en sodio y muy rica en potasio. Aproximadamente debemos de consumir cloruro de sodio de 65 milismoles al día, lo que es equivalente a 1.5 gramos al día de sodio o 3.8 gramos al día de cloruro de sodio, y muy alta en concentraciones de potasio, de hasta 120 milismoles al día o 4.7 gramos al día. ¿Qué quiere decir? Que nuestra dieta debe estar basada en frutas, en verduras y nada o muy poco alimento procesado. Bueno, hablando y dejando de lado, vamos a hablar ahora de nuestro ion calcio, que es muy importante también para nuestro cuerpo. Vamos a hablar de su control en su excreción y la concentración del volumen que vamos a tener en el líquido extracelular. La concentración de calcio en el líquido extracelular tiene un valor de 2.4 milequivalentes sobre litros y este está muy bien controlado. Cuando nosotros tenemos una hipocalcemia, que es un bajo valor de calcio plasmático, damos lugar a contraer una patología que se llama tetania hipocalcémica. ¿Por qué? Porque al tener muy poco calcio en nuestras células, en nuestro plasma, es que vamos a tener una excitabilidad de las células nerviosas y de las células musculares. Por lo tanto, nos va a hacer una tetania hipocalcémica. Cuando tenemos muchísima concentración de calcio en nuestro plasma, vamos a tener una arritmia cardíaca. ¿Por qué? Porque nos va a deprimir esta excitabilidad de las células musculares y de las células nerviosas. Nuestro calcio plasmático vamos a tener el 50% va a estar de forma ionizada, el 40% va a estar unido a proteínas plasmáticas y solo el 10% va a estar en su forma no ionizada con fosfato y el citrato. Es decir, cuando nosotros tenemos una acidosis, que hay un incremento en la concentración de hidrogeniones, nos tiende a una disminución de calcio en las proteínas plasmáticas, por tanto nos va a tener un valor aumentado en la forma no ionizada, que es el que nosotros nos ocupamos para realizar nuestras funciones normales. Por lo tanto, nos va a ayudar a aumentar este valor, que es el que necesitamos. Por el contrario, cuando tenemos una alcalosis, hay baja concentración de hidrogeniones, este va a ser susceptible a una tetania hipocalcémica, y es por eso que en la alcalosis nuestro calcio es más susceptible a estar más pegado a las proteínas plasmáticas, porque vamos a tener una hipocalcemia, y en una acidosis, que es más pegado a reducir esta unión a las proteínas plasmáticas, lo vamos a tener más en la forma no ionizada, que es la que nosotros necesitamos. Por eso aquí pues nos ayuda, ¿no? en este aspecto. La ingestión de calcio debe estar muy bien equilibrada con la excreción de calcio, y a comparación de otros iones, esto es muy interesante saber que nuestra ingestión de calcio se excreta muy bien, pero en heces, no en orina. Nuestra ingestión de calcio habitual está aproximada en 1000 miligramos al día y nuestra excreción es de 900 miligramos al día, es decir, se excreta muy bien, pero lo hará en heces, no en orina. El calcio, ¿dónde se almacena? El 99% está almacenado en huesos, el 1% está en líquido extracelular y solamente el 0.1% se encuentra dentro de las células. Por lo tanto, hablamos de que el hueso nos ayuda como un reservorio de calcio,
pero también se habla de que es una fuente de calcio en condiciones que nosotros lo necesitemos. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos una concentración elevada de calcio, este aumento lo va a llevar a hueso, pero cuando nosotros tengamos un valor disminuido de calcio, es el hueso quien nos va a aportar el calcio que necesitamos. Y bueno, el regulador más importante de nuestras concentraciones normales de calcio es nuestra hormona paratiroidea. Este se va a dar por el siguiente mecanismo. Cuando tenemos un bajo calcio en el líquido extracelular, nuestra glándula paratiroides es la encargada de sintetizarnos esta hormona paratiroidea. Esta va a actuar muy bien en huesos y lo va a hacer porque va a aumentar la reabsorción de sales óseas, pero al mismo tiempo va a hacer la liberación de calcio. Por lo tanto, va a liberar calcio a nuestro líquido extracelular y va a equilibrar las concentraciones de calcio. Por lo tanto, la hormona paratiroidea actúa cuando lo necesitemos, cuando hay una baja concentración de calcio en nuestro líquido extracelular. Y la hormona paratiroidea lo va a hacer por medio de 3 mecanismos. Una, estimula la reabsorción ósea, como ya les había comentado. 2, la activación de vitamina D. Y esta lo va a hacer porque esta vitamina D es muy importante ya que incrementa la reabsorción intestinal de calcio. Y el tercer mecanismo es por el aumento directo en la reabsorción de calcio en el túbulo renal, que pues es un efecto que actúa directamente en nuestro túbulo de Riñón.